Hola, bienvenidos a una nueva entrevista del ciclo Conversaciones en la redacción del Diario La Nación. Ahora lo vamos cambiando porque ya no solo estamos en el .com, sino también estamos al aire. Así que es un lujo. Y tenemos hoy uno de esos invitados que nos ha tomado semanas o meses que aceptara venir, pero por múltiples motivos se iba postergando. Así que les presento, creo que no necesita ni presentación, juez federal Daniel Rafecas, gracias por venir. Al contrario, Hugo, para mí es un gran gusto estar aquí. Es un placer. Igualmente. Doctor, ¿cuántos años lleva de juez? 12. 12. Yo asumí en octubre de 2004. Bien, desde entonces, a ver, repaso, entre otras, coimas en el Senado, Chicone, la denuncia de Nisman, Otesur en un tramo, José López, Milani, ¿me falta alguna otra grandota? Y sí, quizás la que a mi juicio fue la que más trabajo me llevó y me sigue llevando, y que creo que institucionalmente es muy importante, que es la causa del primer cuerpo de ejército. Uy, cierto, esa. ¿Cuál fue la más compleja? ¿Esa? Y sí, sin duda. Por sin una duda. reconstrucción histórica. Y sí, porque troncalmente la causa que que tramita en el Juzgado Federal 3 a mi cargo es la heredera central, digamos, del juicio de las juntas militares. Recordemos que en aquel juicio en el año 85 se juzgó a la cúpula, digamos, a las sucesivas cúpulas de la dictadura, y el trabajo de los jueces a partir de 2003-2004 fue profundizar, digamos, la investigación sobre el terrorismo de Estado respecto de todos los autores o cómplices, ¿no? Y bueno, en estos 12 años ha habido un trabajo incesante y que continúa hasta hoy en día sin ningún tipo de dificultad. Ahora, cuando asumió como juez, ¿usted tenía más o menos idea de a lo que se iba...? Sí, obviamente, de acuerdo a cómo fue quedando las ternas, porque hay que recordar que el concurso de... No, pero yo estoy hablando... Sí. Si estaba preparado para lo que iba a significar ser juez, con las presiones de ser juez, juez de Comodoro Pi. Comodoro Pi es, recordemos, los tribunales federales encargados específicamente de juzgar, por ejemplo, los delitos contra la administración pública del ámbito nacional centrados en la Casa Rosada y la administración pública nacional. Con lo cual tiene muchos de los casos más sensibles de cada uno de los gobiernos. Desde que usted enganchó coimas en el Senado, del gobierno de la Alianza, derivaciones que ya le venían heredadas de gobiernos de Menem, y de ahí en adelante... Sí, por supuesto. Bueno, la verdad que no... Cuando yo asumí en 2004, el Fuero Federal no tenía tal vez la centralidad política, mediática que terminó teniendo en los últimos años, ¿no? Quizá no tenía tanta relevancia, ¿no? Esto se fue profundizando, más allá de si está bien o mal, ¿no? Pero se fue profundizando a lo largo de la década, de la última década. ¿Estamos hablando de la politización de la justicia o de la judicialización de la política? Las dos cosas, los dos fenómenos que de algún modo se entrecruzan. ¿Cuánto hay de apriete? Es una dinámica que, digamos, que combina las cuestiones políticas, las cuestiones mediáticas y también las cuestiones judiciales, ¿no? Es como que es una deriva, digamos, a la que nos va llevando los tiempos en los que vivimos. ¿Cuánto hay de apriete? De presión. En mi caso particular, Hugo, en los 12 años, prácticamente ninguno. Salvo, bueno, un hecho puntual, sí, que yo sufrí allá por el año 2012, cuando un vicepresidente en funciones que había asumido 4 meses antes, públicamente, ¿no? Generó un apriete, en todo caso, para con un juez, un fiscal y también con un procurador, ¿no? Sí. Recordemos que en el caso Chicone, el vicepresidente Amado Boudou ahora está a punto de ir al juicio oral. Sí. Ahora exacto. bien, antes de eso, usted ordenó unos allanamientos que derivaron a su vez en una diatriba pública del vicepresidente Amado Boudou, pero además un amigo de Boudou, que a su vez era un hermano de un amigo suyo, ventila unos mensajes por WhatsApp. Sí, exactamente. Todo ese paquete de sucesos tuvieron lugar en ese momento y efectivamente, a raíz de que el fiscal Rívolo a mí me había presentado una serie de evidencias, en ese caso, que a mí me convencieron como magistrado, y ordenamos algo así como 6 o 7 allanamientos, incluyendo el Ministerio de Economía, la planta Chicone, las oficinas de este señor Van den Broele y finalmente el domicilio uno de los domicilios de Boudou. Bueno, se generó toda esta luego diatriba y operación, ¿no? Que finalizó con... No finalizó con la causa, porque la causa, por supuesto, continuó en el juzgado del doctor Lijo. Pero lograron apartarlo a usted. Lograron apartarme a mí, pero las evidencias que se lograron reunir en aquellos allanamientos
al menos en parte, sirvieron luego para consolidar, digamos, la hipótesis de la acusación. Y tengo entendido que ese caso está ya cercano a ser elevado a juicio. ¿Se arrepiente de haber intercambiado mensajes con aquel? ¿Se arrepiente de haber intercambiado aquellos mensajes con el abogado? Lo que pasa que era una persona de amistad, de mucha amistad de mi hermano menor, de mi familia. Eran conversaciones privadas. Ese muchacho se me había acercado a mí por una cuestión personal en ese momento. Porque él había aparecido mencionado en una nota de La Nación como integrante de una de las sociedades de Núñez Carmona, creo. Exacto. Él trabajaba en un estudio comercial. Exacto. Que trabajaba con Núñez Carmona. Y entonces me vino a ver por ese problema, que era una sociedad que no estaba en la causa. Luego ese contacto empezó a derivar en una función de lobby, que bueno, cuando yo después lo advertí de modo inequívoco, obviamente corté todo contacto y no tuvo absolutamente ninguna repercusión en la causa. Repito la pregunta, doctor. ¿Se arrepiente de haber intercambiado esos mensajes? Porque digo, a la luz de que todo lo que pasó después, que incluso le abrieron hasta un proceso en el Consejo de la Magistratura. Sí, claro, sí, por supuesto. Sí, claro. En 12 años como juez federal o en 30 de tribunales, uno por ahí comete algún error o comete realiza algunas cuestiones que no debían haber hecho, pero insisto, en lo que fue la causa no cambió, no alteró en nada, no afectó en nada. El propio fiscal Rívolo esto lo dejó bien en claro. Y cuando yo advertí que se trataba de una función de lobby, bueno, obviamente, al contrario, corté y sufrí reproches, ¿no?, de parte de esta persona. Pero bueno, son a veces decepciones que uno tiene en la vida de parte de personas que uno considera... la pregunta. Sean coimas del Senado, ya hablamos recién de Chicone, ¿no? Puede ser en la denuncia de Nisman, en la causa Otesur, en la de José López, en la de Nisman, en la de Milani, o algunas otras, o sea, esto va más allá. ¿Se arrepiente de algo en particular? Dice, cometí un error, lo tendría que haber encarado de otro modo. Si hoy lo volviera a tener... La verdad que, no sé, tendría que pensarlo, seguramente, porque todos cometemos errores, a veces por falta de experiencia, a veces por ingenuidad, a veces por decidir una estrategia equivocada. A grosso modo no recuerdo ningún... Quizás vos me podés hacer recordar algo, pero en general, en todos estos procesos que vos estás mencionando, Hugo, y en todos los que me ha tocado participar, yo no hice otra cosa que aplicar lo que establece la ley, lo que rige de parte del derecho, y a partir de las pruebas y elementos y argumentos que me presentan las partes. ¿Cómo era su relación con el kirchnerismo? Mira, yo siempre actué de modo independiente, no tenía una relación ni fluida, ni cotidiana, ni permanente. Pero pasaban de por ahí ensalzarlo y ponerlo como ejemplo, sí, a después defenestrarlo. Es cierto. Y después a defenderlo. Es cierto. Y después a defenestrarlo otra vez. Es cierto. A eso voy. Es cierto, es cierto. Es exactamente así. Obviamente esto yo no lo he motivado ni he buscado, ni que me ensalcen, ni que me ataquen. Evidentemente esto es resultado de las sucesivas decisiones que yo fui tomando en los procesos que me tocó, que a veces fallé a favor, a veces fallé en contra, siempre de acuerdo a lo que establece, como te acabo de decir, lo que establecen la ley y el derecho. Y a mí la sensación que me da, Hugo, es que en nuestra coyuntura política, mediática, hay algunos sectores que les cuesta mucho entender lo que es la independencia judicial. Es decir, yo percibo, a lo largo de los años, que hay sectores políticos, incluso también de los medios, que adjudican a un juez o a una cámara, por ejemplo, jugar o actuar o operar a favor de tal o cual partido o tal o cual personalidad. Y, si no juega para no un es así. partido, no es así. ¿Se siente un tiempista? Es como si fuera en fútbol. Veo que hay jugadores que son tiempistas, hay árbitros que son tiempistas. Mirá, si hubiera sido tiempista, por ejemplo, la denuncia que presentó Alberto Nisman y que a mí me tocó resolver, y la hubiera resuelto, no sé, 3 meses después o 6 meses después. O sea, me hubiera tomado mucho más tiempo, ignorando o sorteando, digamos, lo que establece la ley. La ley procesal a mí me daba 3 días hábiles para resolver si desestimaba o habría una investigación en ese caso. Pero doctor, hay veces en las cuales los jueces se toman mucho más que 3 días
para abordar ese tipo de decisiones de tal gravedad A eso institucional? voy, a eso voy. Que si yo fuera un tempista, quizás lo hubiera hecho para evitar especulaciones o críticas que se me formulan hasta el día de hoy, ¿no? Como que actué en tiempo récord. Yo lo que hice fue, a ver, lo mismo le pasó al fiscal Policita. El fiscal Policita tenía 24 horas para presentar un requerimiento de instrucción, se tomó, creo, 5 días hábiles, es decir, excedió el plazo, obviamente por la complejidad del asunto, ¿no? Y en mi caso, que tenía 3 días hábiles, me tomé 10 días hábiles. Pero, ahora, digamos, si eso es aún ser así, tempista... dada la sensibilidad del caso, comprendo, conozco los fundamentos por los cuales usted decidió desestimarla. Sí. Aún así, dada la gravedad de esa denuncia, ¿no ameritaba por lo menos efectuar medidas, ordenar medidas preliminares antes de tomar las primeras decisiones? A ver, una cosa hubiera sido si el fiscal, en vez de plantearme el requerimiento de instrucción, o sea, si hubiera hubiera pedido, en vez de requerir la instrucción, hubiera pedido medidas preliminares. En ese sentido... A ver, aclaremos, no habría, para el que no sabe. Sí. Lo que suele ocurrir, a veces, supongamos que ni siquiera en el caso de un fiscal, hay una denuncia, a veces el proceso habitual es una denuncia, se llama ratificar la denuncia, en este caso no se podía porque Alberto Nisman ya no estaba. Luego, el fiscal puede determinar que no hay mérito para investigar esto y se cierra, o sugiere su cierre, o puede pedir medidas preliminares, es decir, hagamos unas primeras averiguaciones para ver si esto tiene color o no tiene color, para luego tomar la decisión de fondo. La decisión de fondo puede decir, justamente decir, no, esto no tiene ni patas ni cabeza, o vamos por lo que se denomina el 180, que es decir, vamos a abrir una investigación de fondo. Exacto, es así. Entonces, si el fiscal hubiera pedido medidas preliminares, indudablemente yo hubiera estado dispuesto a formularlas o a habilitarlas, digamos. Porque esto no causa estado, no convierte el caso en una investigación penal o en una causa penal en sentido estricto, y por lo tanto no genera un enorme efecto negativo en todo sentido, jurídico, institucional, político, a la contraparte, que eran, digamos, los acusados o imputados por el ex fiscal Nisman. Esto no sucedió, el fiscal apostó, la estrategia del fiscal fue directamente requerir, entonces a mí me obligó a adentrarme en la cuestión técnica y jurídica de si en la denuncia de Nisman había un delito en concreto para investigar. En el juzgado, a lo largo de los años, ¿usted dio curso a alguna investigación penal derivada de una denuncia anónima? Sí, por supuesto. Sí, sí. Sí, claro. Entonces, esto es muy común, por ejemplo, en materia de narcotráfico. Entonces déjeme ser chicanero. ¿Por qué? Y ni siquiera hablo de comidas en el Senado, que esa le vino heredada, ¿sí? O sea, que esa comienza... O sea, vamos... Si usted tuvo denuncias que comienzan con un anónimo, que son a veces muy vagas, muy imprecisas, muy escuetas, pero se da curso a la investigación. ¿Por qué en ese caso eso? Y por qué en este caso de Alberto Nisman, más allá de Nisman, digo, de una denuncia de X cantidad de páginas con X cantidad de escuchas telefónicas, no se dio curso a... Bien. Yo lo que dije fue que una denuncia anónima puede habilitar una investigación penal. ¿Cuándo? Cuando se dan todas las condiciones técnicas y jurídicas para abrir una investigación. Es decir, hay claramente un delito que se cometió o que se está cometiendo, con personas identificadas, con circunstancias de modo, tiempo y lugar razonables. Entonces, en estas condiciones es posible abrir una investigación. Pero, a ver, el 60% de las denuncias anónimas también terminan en una desestimación. Porque, como vos recién decías, son vagas, no se configura un delito, o lo que se denuncia no es una cuestión penal, sino una cuestión administrativa, o una cuestión laboral, una cuestión comercial, o incluso ni siquiera una cuestión jurídica. Entonces hay un enorme porcentaje de las denuncias anónimas que terminan en la misma condición, la desestimación. En el caso de la denuncia de Nisman, yo esto ya lo he comentado públicamente varias veces, lo que yo entendí como juez, lo que a mí me traen como juez es una denuncia de 300 páginas, de la cual claramente los hechos que allí se presentan, en mi opinión, no configuraban en el pasado, ni en el presente, ni siquiera en el futuro, un delito penal. Otro punto que quiero aclarar aquí es, esto estuvo en primera instancia, segunda, Cámara, llega hasta casación, vuelve a primera, se finiquita, ahora se intenta reabrir, se vuelve a frustrar en primera, se frustra en segunda,
y ahora está en tercera otra vez, en casación. Sí, el fiscal de casación ayer justo Ya Javier también... De Luca, el fiscal de casación, dijo que para él coincide y comparte los criterios de esto no es delito, no corresponde, ciérrese. Ahora bien, ¿qué ocurre si la casación llega a decidir finalmente vamos a abrirlo? Claro, por la vía de, por la vía de la DAIA, que se presentó como pretensa querellante. ¿Cuál sería su posición? Hay una posibilidad de que este edificio, digamos, jurídico, que bastante consolidado, porque como vos decís, está cimentado en las 3 instancias, la Cámara de Casación Federal, que es el Tribunal Superior en lo penal, en lo que es la justicia federal, podría perfectamente no compartir el criterio, por ejemplo, de la Cámara Federal y abrir una investigación. ¿En ese caso quedaría en sus manos? En ese caso, bueno, yo no quiero adentrarme en lo que puede llegar a decidir la Cámara, ¿no? Pero una de las posibilidades es que abra una investigación, ordene abrir la investigación. En principio, el caso volvería aquí al juzgado a mi cargo, sí. ¿Se lo quedaría? A ver, en ese caso, estas son las reglas de juego. Es decir, yo soy un juez de primera instancia, soy un juez de grado. Por encima mío hay una Cámara Federal, que son 3 jueces que revisan lo que hace el juez de primera instancia, y por encima de la Cámara Federal una Cámara de Casación que a su vez revisa lo que hacen las 2 instancias anteriores. Las reglas de juego indican que el Tribunal Superior es el que tiene la última palabra sobre esto. En su momento no pudo llegar porque el propio fiscal no. ¿Se lo quedaría o dado que usted hasta cierto punto podría llegar a interpretarse, no sé, digo, prejuzgar, pero ya fijó posición? Bueno, no, obviamente... ese escenario lo tengo que estudiar con mis equipos, con mis colaboradores. Hay que ver también qué es lo que decide y en los términos en lo que decide la Cámara de Casación. Está también la herramienta de la delegación de la investigación en el fiscal. Así que hay varias opciones o varias posibilidades llegado el caso. Pero permitime decirte, Hugo, que en este caso la Cámara de Casación lo que tiene que analizar no es la denuncia originaria o las pruebas que presentó Nisman o todo lo que se analizó en la primera desestimación, sino solamente si estos 2 elementos de prueba que presenta la DAIA son como hechos elementos, nuevos. Si son hechos nuevos y son pruebas suficientes para... Otra vez vamos a explicarlo esto. Esto significa, hay veces en las cuales cuando una causa se cierra, que uno solo puede invocar una suerte de llave que te permita abrir una ventana. Entonces, solo si podés demostrar que esa llave realmente justifica abrir la ventana, es que te la van a abrir. Exacto. Pero entonces, solamente eso llevaría a que te permitan meterte por la ventana y volver al caso original. Ahora, en la discusión es solamente la llave y la ventana, no es la causa original. ¿No ves? Es tal cual. Ahora bien, un punto que es, ¿qué siente cuando le achacan ser, cito textual, un Ollarvide joven? No, bueno. Que nunca investigó el poder. No me hago cargo. Bueno, a ver, yo soy muy respetuoso. Bueno, vos lo sabés, Hugo. Siempre fui sumamente respetuoso de la libertad de prensa, de lo que se pueda decir o ventilar en los medios de comunicación. Incluso por ahí... Eso fue un senador nacional, Mario Simadevich. Sí, bueno, es una persona que a mí me ha perseguido sistemáticamente durante los últimos 10 años. Y siempre ha tenido un análisis, siempre me ha deparado invectivas o miradas o, digamos, referencias críticas que yo, bueno, no tengo nada que decir al respecto. ¿Es difícil investigar el poder? Bueno, yo creo que no, yo creo que es posible. En los casos en donde yo tuve que investigar el poder lo he hecho sin obstáculos. La fuerza de seguridad... Hablo en sentido amplio, ¿eh? Sí, sí. Poder político, económico... Claro. De fuerza de seguridad, lo que fuera. Sí, hay que tener claro que... 2 cosas. Por un lado, que uno pertenece a un poder del Estado, ¿no? Y entonces, por fortuna, en los últimos 10 años, sobre todo a partir de la gestión del presidente de la Corte, Lorenzetti, digamos, esto se ha ido consolidando, ¿no? Es decir, yo me siento parte de un poder del Estado absolutamente distinto de todos los otros poderes fácticos o políticos, y es desde ese lugar, digamos, desde donde un juez federal puede trabajar con tranquilidad. Sus directivas o sus órdenes son cumplidas cabalmente por las fuerzas de seguridad, que como sabemos dependen del Poder Ejecutivo. Lo que sí, después, bueno, hay que estar, cuando uno toma una decisión en un sentido o en otro, tiene que tener claro que de un lado o del otro van a llover críticas. Pero acá es algo más que las críticas, ¿no? Algo voy es... O otras cosas peores, sí.
Comodoro Pi es un epicentro de presiones, operadores judiciales, Sí. aprietes, sobres, hay de todo. Los muchachos de la CIDE, los muchachos que quieren ser de la CIDE, los Sí. muchachos que dicen ser de la CIDE. Tenés de todo. Es cierto. Más los operadores oficiosos, los operadores de los estudios jurídicos, los periodistas, estamos todos juntos. Y combinado con eso, las noticias, ¿entendido? Sí. O los hechos nuevos sobrevinientes. Sí, sí, sí. Entonces, a lo que voy es, por ejemplo, puntual, José López. Usted tenía la causa desde 2008, 2009. 2000, sí, 2000, sí, por ahí. Sí, 2009 creo que fue una denuncia del diario. ¿Qué pensó No me cuando alguien le avisó o prendió la tele y vio que José López había revoleado bolsos con dinero por arriba de un convento? Bueno, lo que sucede es que nosotros teníamos una investigación por enriquecimiento ilícito hasta ese año, hasta el año 2009. El periodo que nosotros estábamos investigando era hasta el año 2009, desde 2003 a 2009. En ese periodo, en la causa, son 5.000 fojas de actuaciones. Con el fiscal Delgado hicimos todo, absolutamente todo lo que hay que hacer en el marco de una investigación de enriquecimiento ilícito para indagar en el patrimonio de este funcionario, de sus familiares, de su entorno, en el país, en el extranjero, en todas las formas posibles de información financiera, comercial, impositiva, etcétera. Nunca se amplió, digamos, no hubo ningún órgano requirente, ni la Oficina Anticorrupción, ni ningún otro órgano que nos haya nosotros requerido ampliar el periodo más allá de 2009. Con lo cual, obviamente, lo primero que yo pensé cuando sucedió esto es, bueno, ahora indefectiblemente, bueno, la Fiscalía va a pedir la ampliación del periodo, esto fue lo que sucedió, y bueno, y hoy tenemos a López ya con un procesamiento confirmado por el tema del dinero, y un procesamiento que se está resolviendo ahora en la Sala 2 de la Cámara Federal por el tema de la vivienda de Dique Luján. Ahora, todos estos casos, ¿no? No tanto Chicone, Otesur, José López, Milani, que hasta cierto punto, y no solamente en su juzgado, en otros juzgados, da la sensación que los jueces y fiscales se despertaron tras el cambio de gobierno. Esto es una forma de verlo. Sí. La otra forma de verlo es con una pregunta. ¿La administración Macri intenta influir sobre el Poder Judicial? En absoluto. En absoluto. ¿No hubo mensajes de avancen? No. En lo personal, por lo menos, yo te puedo hablar en nombre mío, Pero de entonces, mi juzgado. Doctor, ¿qué pasó? ¿Se despertaron todos el 11 de diciembre? Yo te puedo contar respecto de mis causas. En la causa Otesur, yo la recibí en julio de 2015, a partir de que la Cámara apartó al juez Bonadío. Y la tuve ese semestre, ese segundo semestre. 9 meses en total, sí. Claro, el segundo semestre de 2015 hasta febrero, digamos, de 2016. En ese semestre, lo que no se sabe, lo que mucho no se sabe, es que el día anterior a que el juez Bonadío fuera apartado, Bonadío resolvió 3 pedidos de distintas defensas que estaban planteando la incompetencia de la Justicia Federal en Buenos Aires y que se remita el caso a la Justicia Federal de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque vos lo sabés bien. Sí. Tanto los hoteles están ubicados en Santa Cruz, las empresas... Algunos de los domicilios están allá. Las empresas que estaban intermediarias, Valle Mitre, Ideas, estaban radicadas en Río Gallegos, y la gran mayoría de las empresas que proveían los supuestos clientes de los hoteles también estaban radicados allá. Los domicilios fiscales en de Santa Cruz, es decir, era un planteo consistente de que, decíamos, vivimos en un país federal, hay una justicia federal en Santa Cruz, ¿por qué este caso está en Buenos Aires? Bonadío rechaza esos planteos, pero esos planteos fueron a la Cámara Federal y hasta octubre, recién en octubre de 2015, la Cámara Federal no es que resuelva el fondo. En octubre la Cámara Federal dice, mire, no estamos en condiciones de resolver este planteo porque no sabemos qué se investiga en este caso. Y me ordenan a mí en octubre que ordene el expediente, que establezca y que fije concretamente cuáles son los hechos que se investigaban en la causa Otesur, y a eso yo me dediqué los meses siguientes hasta que después, en febrero, a partir de ese ordenamiento y de ver cuáles eran los límites de la causa Otesur, yo advertí que había una denuncia del diputado Morán de la coalición cívica en el año 2009 que era exactamente por los mismos y hechos, Ercolini. y el caso terminó en el juzgado de Ercolini con un fallo digamos, confirmando esta postura en Cámara. Respecto de Milani la denuncia es de 2013,
Nosotros hicimos, como se hacen todas las investigaciones, un informe preliminar que le pedimos a la prefectura, que demoró aproximadamente un año, que se hace un rastreo de todos los bancos y toda la información contable. Luego, a pedido del fiscal Dilelo, se le da intervención a un organismo especializado en estos delitos del Ministerio Público Fiscal, que demoró otros 9 meses. Cuando viene este informe, había elementos suficientes entonces para ordenar la pericia contable, que terminó presentándome las conclusiones hace 2 meses. Es decir, no es que hubo una decisión por afuera, digamos, de lo que fue el expediente. No estuvo supeditado a el pase a retiro. ¿Cómo? No estuvo supeditado a su pase a retiro. No, porque, como te digo, la dinámica del proceso y la sucesión de estas investigaciones patrimoniales y de pericias es lo que llevó, digamos, insumió estos años de investigación. Y me permite otra media chicana. A ver. ¿Qué piensa de la marcha del 18F de Nisman? Si no hubiera tenido la denuncia, ¿hubiera ido? No, bueno. Si no hubiera tenido la denuncia. No hubiera ido, no. No hubiera ido por varias razones. Primero, porque como juez, esto se iba a judicializar tarde o temprano. Aún no siendo el juez de la causa, como juez federal, no puedo participar de un suceso como eso. No. ¿Le hubiera gustado ir? Yo tenía una relación absolutamente correcta con Alberto, lo conocía. ¿Le hubiera gustado ir? Pero es que como juez, yo no puedo anteponer una decisión personal al rol institucional que ejerzo como juez. Y por lo tanto le tengo que dar prioridad al rol de juez. De hecho, en esa marcha, creo que, no sé si hubo algún juez que haya participado, creo que todos los colegas pensamos lo mismo. No podemos participar de una marcha de estas características, más allá de que acompañamos en el sentimiento, en el dolor, por la pérdida, algo que yo dejé fijado en la resolución de desestimación. En el último párrafo, yo me permití, en esa resolución, darle unas palabras de condolencias a la familia, a los seres queridos, por la pérdida trágica de la vida de Alberto Nisman. Doctor Rafecas, Daniel Rafecas, gracias por venir, gracias por la franqueza, por venir. Ha sido un gran gusto. Gracias. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Chau.